Transmitimos desde Cartago, con información de nuestros cantones. FEDEMU Cartago Radio. Los protagonistas del municipalismo nos cuentan su trayectoria. Acompáñenos, que ya inicia Municipalistas, un programa para conocer de cerca a la gente que hace grande a nuestros gobiernos locales. Municipalistas. Bienvenidos al programa Municipalistas. Estamos a través de FEDEMU Cartago Radio, la voz de las municipalidades de nuestra provincia. Esta mañana contamos con la presencia del regidor Ronald Corrales León, quien es el invitado en el programa del día de hoy, y con él vamos a conversar acerca de su experiencia municipalista, sus proyectos, en fin, conocerlo un poquito más de cerca. Don Ronald, bienvenido a FEDEMU Cartago Radio y pues los micrófonos son suyos. Buenos días, un placer estar acá y compartir esta mañana hablando un poquito de lo que es el régimen municipal, lo que es la función pública y política allá en el Cantón de la Unión y también como miembro de la Federación. Ronald, contábamos o hablábamos antes de iniciar el programa sobre que actualmente más jóvenes se están interesando en el tema municipal. Vemos alcaldes muy jóvenes, vemos regidores también muy jóvenes. Usted es un ejemplo de ello. Hablemos tal vez de ese fenómeno que se ha venido dando últimamente y por qué, en el caso suyo personal, se ha interesado en entrar o formar parte de un gobierno local. Claro, creo que la pasada campaña, el tema de juventud se puso sobre la mesa y eso tuvo pues repercusiones en prácticamente todos los partidos políticos, que se tradujo, que en sus papeletas hubiera un porcentaje más alto de representación de juventud, de aquellos que estamos por debajo de los 35 años y creo que en todas las municipalidades se bajó un poquito o bastante el promedio de edad de sus representaciones populares. En el caso, de la Unión, donde tenemos un consejo municipal de 9 regidores, 2 de esos somos menores de 35 años, ¿verdad? Entonces, creo que es una buena señal también con lo que vos me estabas mencionando, el alcalde de Turrialba, que es bastante joven. Creo que se suma, creo que desde la juventud, nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas formas de ser política o de verla, ¿verdad? O la sensibilidad ya de venir de un extracto, etario diferente, le da mucho poder o le da un refrescamiento a lo que es el régimen municipal. ¿Por qué tal vez muchos jóvenes le huyen al tema de la política, al tema a veces critican mucho, pero no quieren aportar ideas ya dentro de un gobierno local? Eso también va en la forma de hacer política. A veces culturalmente tenemos en el costarricense la cultura esta de criticar bastante y asumir muy poco. Creo que la juventud ha venido replicando eso y llega un punto donde, las juventudes en los partidos políticos dicen, no, hay que asumir. O ha dicho desde fuera de los partidos políticos, hay que asumir, y han empezado a meterse pues en la vida de política cantonal, en la regional, y ha empezado a tocar las puertas de las municipalidades, planteando proyectos, las universidades estatales ha llegado con sus estudiantes y sus proyectos de graduación a tocar a las municipalidades, a decir, aquí tenemos proyectos y queremos que se le den, que no solo que sea el que se presenta a la academia, sino lo que ejecuten también los gobiernos locales. Entonces desde ahí pues llega la juventud y propone cosas bastante nuevas. Ronald, en el caso suyo, ¿cómo fue ese paso? ¿Qué experiencia tenía anteriormente y qué lo motivó realmente a querer optar por un puesto de estos? Creo que es ese fenómeno, el de empezar a ver alrededor de uno y saber que tal vez ese discurso que se repite mucho de que la juventud es el futuro, y uno se da cuenta que en realidad estamos viviendo y el futuro más bien lo construimos nosotros, y para nosotros mismos y para los que vienen detrás. Entonces en ese ejercicio, ¿verdad? Tal vez me empiezo a involucrar un poco en lo que es el movimiento social, sobre todo en el cantón, un poquito con la movida ahí, cultural y artística, y también un poco con el movimiento ecologista del cantón, también a nivel nacional. Ahí uno hace la reflexión, que sí se puede hacer mucho, ¿verdad? Desde esas trincheras, desde el movimiento social, pero también se da una cuenta que hay que posicionar, ¿verdad? Modos de pensar diferente en los puestos populares, en los puestos de elección popular y donde está la toma de decisiones.
es como el ejercicio de no siempre estar desde la acera al frente, criticando, tratando de que los que están al otro lado tomen las mejores decisiones o echen atrás con las decisiones que no nos favorecen mucho a la gran mayoría. Entonces se hace salto tal vez a los escaños políticos y empiezo pues en el partido en el que pertenezco, que es el Frente Amplio, empiezo a moverme dentro de la juventud del partido, entre la organización cantonal, entre los sectores, empezamos a trabajar la parte tanto ambiental como la cultural, y una vez que empezamos el proceso de campaña cantonal, bueno, ahí internamente se da la lucha y se le pide por estatutos al partido que el 33% de la papeleta tiene que ser de juventud, sí o sí, ya como un porcentaje para la juventud que tiene que cumplirse. Entonces dentro de eso, nuestra asamblea cantonal, pues creo que más bien se superó el 33%, digamos, estaba yo encabezando la papeleta, había gente en los primeros puestos de elección para las regidurías que estábamos por debajo del 35 de los 35 años, perdón. En el caso de la Unión, bueno, se dio un fenómeno, ¿verdad? En las elecciones que había muchos partidos en la Unión, pero en el caso de ustedes también logran representación y al final queda bastante dividido el gobierno local en la Unión. Sí, digamos, con el tema de juventud también hay un tema en lo que es la participación. Bueno, se logró que los partidos políticos tuvieran bastante gente de juventud en sus papeletas, pero a la hora de llegar el 7 de febrero, que era el día de las elecciones, sí, habían 12 partidos, y los 12 partidos tenían muy claro que el tema de juventud, pero en las urnas pues se vio un bajo porcentaje de la población que fue a ejercer el voto, y nos damos cuenta que, digamos, generacionalmente fue más la gente de 40 o para arriba a los que fueron a ejercer el voto, y la juventud pues no se interesó, pero por lo menos dentro de los partidos se dio ese fenómeno de que sí estábamos presentes. Sí, habíamos 12 partidos por ahí, y de esos 12 llegamos a representación popular 7. Como le digo, el Consejo Municipal nuestro son de 9 regidores con 7 fracciones políticas, lo que planteaba pues un ejercicio de diálogo bastante, sí, con bastante reto, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es eso, Ronald? 7 partidos en una representación de 9 regidores. Pues es difícil, creo que también es más difícil como se ve en el papel que como fue en realidad, por lo menos en el caso nuestro. Llegamos de esos 7, 2 eran partidos cantonales. Había un partido, o hay un partido que es provincial, y bueno, y empezamos a hablar. Todo el meollo, la previa que se da el 1 de mayo, donde se asume, empezamos a hablar, la posición nuestra, y creo que fue la de todos los partidos con esa coyuntura, fue de hablar con todo el mundo, porque ninguna fracción tenía la mayoría como para llegar a pedir la presidencia, que ese es el juego, el 1 de mayo, la presidencia y la distribución de los regidores en las comisiones, ¿verdad?, permanentes. Empezamos a encontrar que en nuestros planes de gobierno había muchas coincidencias, tal vez el abordaje, el método no era el idéntico, el pensamiento ideológico también no era idéntico, pero sí los objetivos. Entonces empezamos a hablar sobre eso y creo que se logró, digamos. Ahora tenemos un consejo municipal que, si bien no está de acuerdo en todo ni las votaciones son unánimes, que tampoco es la idea, sí tenemos una capacidad de diálogo bastante alta, que a veces se pierde por roces ideológicos o por roces meramente partidarios o por una lucha de poder, pero creo que en lo básico, en lo que le atañe más o tiene más incidencia sobre la gente, logramos ponernos de acuerdo de una forma bastante civilizada. Ronald, en estas elecciones 2016 fue la primera vez que usted postuló su nombre como ya en una papeleta, o ya lo había hecho anteriormente. No, esta era la primera vez que participaba en elecciones, bueno, con mi nombre en papeleta. ¿Y qué cree que inclinó la balanza ahí para que al final resultara electo? Bueno, veníamos de la campaña del 2014, donde subió mucho el perfil del partido nuestro. De hecho, fuimos la tercera fuerza política en
en esas elecciones de 2014. Eso pues nos hizo más visibles a la hora de hacer campaña en las municipales. Teníamos personas dentro de la papeleta que estaban bastante bien calificadas, se demostró en los debates para la alcaldía, y también teníamos gente que era bastante reconocida en la comunidad. Nos tocó, ¿verdad? Como siempre desde la izquierda, y sobre todo en Cartago, ¿verdad? Que tenemos una provincia bastante conservadora, romper ciertos mitos que pesan sobre la izquierda y sobre el partido, digamos, Frente Amplio, y hacer política así. La ventaja era que en la coyuntura, digamos, de municipalidades, pues la campaña era muy regional, entonces sí era como más de puerta a puerta. Entonces había una ventaja para romper esos mitos, porque el que llegaba a hacer la campaña era la gente que siempre estaban viendo en la comunidad, luchando por la limpieza de los ríos, o por organizando la comunidad en el tema de seguridad, y pues nos hizo un poquito más fácil el trabajo. Eso creo que llegó a influir también la división de tantos partidos, de tanta opción, digamos, a la hora de votar, y la baja participación, ¿verdad? También que eso llegó a influir y nos llevó ahí, digamos, a mí y a mucha gente, ¿verdad? También con una cantidad de votos tal vez mínima, pero que daba. Importante ese tema que usted toca, porque la Unión es el cantón a nivel de la provincia donde menos votación hubo, y no solo en esta elección, sino que lleva un índice similar en todas las elecciones municipales. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí, Ronald? Creo que a nivel urbano se muestra más la apatía a las elecciones municipales. Creo que a nivel rural sí hay un poco más de empatía hacia esos procesos, y bueno, nosotros estamos tan cerca de San José que de ahí hay una división grande, ¿verdad? Por lo menos culturalmente la gente se siente más del GAM, o del área metropolitana, que de Cartago. Es más, los mismos Cartago nos hacen ese juego cuando dicen que entran a Cartago cuando están ahí en Ochomogo, cuando empieza por allá por Walmart, por esos lados en la Unión. Pero ¿cómo traducir esa apatía, ¿verdad?, a las elecciones municipales, cuando son los gobiernos locales los que tienen más influencia en la vida diaria de la gente? A veces es difícil posicionar este tema y que la gente lo absorba, porque nosotros tenemos muchos problemas que se pueden solucionar desde el gobierno local. Nosotros tenemos un cantón que es un cantón dormitorio, donde la acción del gobierno local puede llegar a revertir y en mucho eso. Y bueno, los temas municipales la gente no los... Bueno, y en general lo que es la apatía hacia la política electoral es bastante, entonces hay que empezar a hacer política de una forma diferente, que tenga más influencia en la gente, para que esa apatía se vaya revirtiendo. La realidad que se encuentra usted, Ronald, cuando ingresa al gobierno local, ¿era lo que se esperaba o muy diferente a lo que usted pensaba que iba a hacer su experiencia ya como gobernante local? Pues creo que la expectativa, aunque no era buena, pero se cumple en lo que es el enfrentarse, ¿verdad? Sobre todo cuando uno viene del movimiento social, el enfrentarse al aparato burocrático que son los gobiernos locales, es para armarse de paciencia, de resistir bastante, para no claudicar en las luchas. Hablando así, pues, tal vez como con ejemplos, uno de los grandes retos que teníamos, y siendo solo una fracción, ¿verdad?, entre 7, era lograr lograr la democratización de lo que era el presupuesto municipal. Lo abordamos desde el tema de acceso a fondos para grupos artísticos y culturales que trabajaran en el cantón. Hicimos una propuesta de lo que es los primeros fondos concursables del cantón. ¿Cómo lo abordamos? Lo abordamos desde un reglamento que tiene la Municipalidad de la Unión, que se llama Reglamento para el Cobro de Impuesto al Espectáculo Público, que, por ejemplo, para hablar en montos, ¿verdad?, de millones de colones, en la Unión eso representa de 100 a 120 millones anuales.
que en su mayoría son recolectados por la venta de etiquetes en el Terramole con el cine, con el Cinépolis. Entonces nosotros planteamos, bueno, ese dinero que sirve para aculturizar a la población, ¿verdad? Sobre todo con el cine hollywoodense, que ese es el que prácticamente se da ahí, tiene que servir para revertir ese proceso y volver a la cultura más propia, lo que se hace dentro del cantón, de las costumbres nuestras. Entonces pensábamos que tenía que ir dirigido ese dinero ahí. Vemos que la distribución del dinero, pues lo que hace es otra cosa. Se distribuye en otras cosas y solamente iba como un 1,5 a la escuela de música del Cantón de la Unión, que es escuela municipal. Entonces nosotros planteamos una distribución diferente. Dentro de esa distribución agarramos un 15%, o sea que va siendo unos 15, 16 millones anuales destinados a la democratización del presupuesto municipal, dándole esos fondos a los proyectos de los grupos culturales y artísticos del cantón. Cuando nosotros planteamos esto, los funcionarios, bueno, la propia administración, ¿verdad? La que tiene ahora la alcaldía, hace como un cortocircuito porque no entiende o no puede traducir eso a sus procesos burocráticos, el cómo se le pone la plata a la gente cuando la plata es de la gente. Entonces empezamos con un proceso de sensibilización con la gestora cultural, decir, bueno, esto no es algo que nos estamos inventando, hay una experiencia muy rica en Belén. Nosotros estuvimos hablando con la Municipalidad de Belén, que este año está ejecutando esos primeros fondos concursables para el cantón de ellos, y bueno, el Ministerio de Cultura también lo hace. Tiene varios fondos que se ponen dinero en manos de la gente para que lo ejecuten. Y bueno, a nivel internacional también vemos como hay muchos ejemplos de fondos concursables. Chile creo que es uno de los, y junto con Colombia es uno de los líderes en gobiernos locales poniendo fondos en manos de la ciudadanía. Creo que es para romper también un poquito esa lógica que de relación entre los grupos culturales o los grupos organizados de la comunidad con el gobierno local, que a veces es bastante paternalista. Se pide un refrigerio, que nos den un transporte, y en realidad los grupos tienen bastante capacidad de ejecución o de elaboración de proyectos con alta incidencia en las comunidades, donde vienen a hacerse más bien aliados y se rompe la lógica paternalista. Sí. Entonces, es enfrentarse, digamos, a una dinámica diferente cuando hay un aparato burocrático bastante establecido y rígido. Es uno de los grandes retos, creo que cuando uno llega al régimen municipal. Y pues reto importante, ¿verdad? Porque en el tema de cultura es donde los gobiernos locales, pues cuando tienen que reducir sus presupuestos, es el primero que tocan. Bueno, eso ya también a nivel nacional, creo que se ha visto en los últimos 2 presupuestos nacionales también, donde al primero que le recortan es al ministerio que menos tiene, que es el Ministerio de Cultura y Juventud. Hablemos, Ronald, de proyectos que usted, bueno, ya habla más o menos dónde va el enfoque suyo, el tema social, el tema cultural, que ya ha estado ligado en algunas agrupaciones en su cantón. También pues le interesan mucho los temas ecológicos. Por ahí viene trabajando en algunos proyectos interesantes que nos gustaría que también pudiéramos ahondar un poco. Sí. Bueno, en temas ecológicos tenemos 2. Bueno, como le estábamos diciendo al principio, no fue tan difícil empezar a hablar con las fracciones políticas. Por ejemplo, nosotros, bueno, yo sigo ligado bastante al movimiento Tiriví Limpio, a la asociación Movimiento Tiriví Limpio, y coincidimos a la hora de llegar al Consejo Municipal, otro compañero del movimiento Tiriví Limpio, que es el actual presidente municipal, don Gustavo Ortiz, que él lleva él era, antes de asumir, era presidente de esa asociación, y lleva, cosa que hayamos hablado ya desde el movimiento, un par de propuestas en ecología muy buenas, donde nosotros apoyamos. Ronald, ¿quiénes conforman ese movimiento? ¿Gente de la...? De la comunidad, sí. Okay. Y digamos, no fue que el movimiento se puso de acuerdo y colocó sus fichas en los partidos, sino que naturalmente sucedió. No sé, digamos, dentro del movimiento el tema político partidario no es tema de discusión, pero sí se respeta, digamos, la afiliación política que pueda tener cualquiera de los miembros. En ese momento, bueno, cuando nos dimos cuenta era, pues, Gustavo, en
Rescate Cantonal, y pues yo con el Frente Amplio. Entonces llega él y nos dice a varios, bueno, voy a hacer ese par de propuestas y nosotros los apoyamos. ¿Cuáles son estas dos propuestas? Algo que ya hemos hablado acá en la federación, que yo traje y repliqué esa moción que elaborara don Gustavo, que es la reducción del plástico de un solo uso a partir de acciones claras y concisas en los municipios, tanto en la parte del reglamento de patentes como en campañas de hacer conciencia dentro de la población y también dentro de los comerciantes, ¿verdad? De hacer esa migración a materiales, ¿verdad? Que tengan una vía o se puedan degradar más fácilmente, y no el plástico, que es bastante difícil, digamos, andan por arriba de los 500 años para que se puedan degradar, cuando lo que usas el plástico tal vez son a lo mucho un día o tal vez una media hora nada más. Proyecto que ojalá se expandiera a toda la provincia. Sí, de hecho hemos logrado replicar esta moción o esta iniciativa más allá de Cartago. Bueno, lo presentamos acá en la federación, ya se va a estar yendo a todas las municipalidades. Por ejemplo, en Turrialba ya me estuvieron preguntando cómo es la experiencia en la Unión y hemos empezado a platicar con ellos. En Belén también, en Barba también me estuvieron solicitando eso, en Pérez de León, en Pocosí. Entonces es algo que el municipalismo tiene que resonar, ¿verdad? Cuando hay una buena idea que beneficia no solo el ecologismo, sino a toda la población, se puede replicar en otros cantones. Tal vez nos explica un poco, hay un impuesto, ¿verdad?, que se les cobraría a los negocios. Eso es algo, que es un canon, pero se puede plantear de formas diferentes. Eso creo que tiene que ir mucho, la iniciativa tiene que provocar la discusión con el comerciante, sobre todo, y con la gente. Se puede plantear de dos perspectivas. Una que es, si no reducís el expendio, a los comercios, no reducís el expendio de plástico de un solo uso, llámese bolsas plásticas, pajillas, removedores, todo este plástico que se usa solo una vez, te vamos a cobrar un canon, un impuesto extra, para ir financiando las campañas de que la gente no pida, digamos, que llegue al negocio, digamos, no, sin bolsa, o bueno, sin pajilla, o sin la tapa plástica que le ponen a los vasitos en los restaurantes, por ejemplo. O se puede más bien hacerlo desde una perspectiva más positiva, de que se le pueda hacer como un rebajo en su patente, si demuestra la reducción paulatina del plástico de un solo uso. ¿Y eso en qué proceso está actualmente? Nosotros, ya probamos la parte, digamos, más sencilla, por lo menos en el Cantón de la Unión. Nosotros tenemos una unidad de gestión ambiental bastante robusta, con una escuela municipal del agua y el ambiente, y entonces nosotros lo más sencillo que teníamos para probar eran las campañas de concientización de la gente. La parte que es más tediosa porque implica reglamentos, implica revisión del marco jurídico más bravo, digamos, más en detalle, es el tema ¿verdad? De empezar a hablar con los comerciantes para ver si lo hacemos poniendo un canon o si más bien como incentivo a los comerciantes, y después ver lo que es la modificación al reglamento de patentes o la ley de patentes nuestras, que hay que recordar que en cada cantón es una ley diferente, entonces los reglamentos tienen que ir enfocados de forma, digamos, muy individual por cada uno de los cantones. Ese proceso es más largo y en ese proceso estamos, por ejemplo, en el Cantón de la Unión, ¿verdad? Viendo el marco jurídico, empezando a hablar con los comerciantes. Ronald, me hablaba de dos proyectos en el tema ecológico. Sí. El otro es, nosotros, voy a hacer otra vez énfasis en lo que es el movimiento Trivi Limpio, porque es uno de las agrupaciones que más ha trabajado, ¿verdad?, junto con el movimiento cívico de la Unión, el tema ecológico. Nosotros tenemos una finca municipal bastante extensa, se me ahorita la cantidad de hectáreas que son, pero son bastante grandes, como 3 veces, por ejemplo, Río Loro, que tiene Cartago, una finca municipal donde están las fuentes hídricas del cantón, pero también hay una biodiversidad bastante grande. Esa finca municipal está dentro de una zona protectora, que es la zona protectora de la microcuenca del río Tiribí, y nosotros planteamos y siempre hemos soñado, porque tenemos un par de siembras de árboles ahí, que le damos cuidado junto con la comunidad y estudiantes, que eso se convirtiera no solo en una finca municipal, sino que se convirtiera en un parque ambiental. Al llegar nosotros ahí, pues Gustavo también vuelve a presentar presenta la moción en ese sentido, nosotros vamos detrás apoyando, y en este momento, está la moción en
en la Comisión de Ambiente. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, todo lo que se ocupa, ¿verdad? Hay un plan de manejo de la finca que ya venía de avanzados, y en este momento en el SINAC está en ese ajustar de formatos, ¿verdad? Porque fue un TCU, si no me recuerdo, una tesis que hizo una estudiante de la Universidad de Costa Rica, si mal no estoy, o el tecnológico, ahorita se me escapa, que hay que ajustar los formatos a los que pide el SINAC, pero eso está ahí y ya avanza. Para este año se va a efectuar un estudio de carga turística, de cuánta gente puede estar visitando la finca. También hay un tema de convenios con acueductos alcantarillados, porque de ahí aprovecha agua tanto el acueducto municipal como acueductos, y hay unas finquitas dentro de la finca que son de coadministración con acueductos y alcantarillados. Entonces con ellos estamos planteando un convenio para lo que es la seguridad de la finca. Y después de eso también hay un tema de precaristas dentro del territorio, que estamos accionando ya el aparato legal municipal, y también el diálogo con la gente que está viviendo acá, para tampoco maltratar a nadie, porque siguen siendo habitantes del cantón, para que puedan salir y poder ahora sí establecer lo que es un parque ambiental con todas las de la ley y con todas las de seguridad. También ya hay en este momento senderos, digamos, claramente marcados, hay estudios de la biodiversidad que hay dentro de la finca. Entonces el potencial está ahí, estamos en proceso. Creo que antes de que nosotros terminemos nuestros 4 años, este proyecto va a estar finalizado y va a ser de visita casi que obligatoria dentro del GAM, y también para la gente de Cartago. Bueno, ahí abarca ese proyecto temas importantes como la educación ambiental, la parte de turismo y la conservación del recurso hídrico, que por cierto la Unión es conocido como el Cantón del Agua. Ese es el eslogan que tiene la municipalidad. También es una lucha que tiene, ¿verdad?, constante por conservar, ¿verdad?, para hacer honor al nombre. Y sí, también es parte del proyecto que no sea solamente turístico, también de educación ecológica y ambiental. En ese momento existe infraestructura, como aulas de capacitación, para que la Escuela Municipal del Agua y el Ambiente que tiene la Municipalidad de la Unión pueda llevar chicos del propio cantón a esas clases. Como actualmente la Escuela Municipal del Agua y el Ambiente va a las escuelas y da ahí sus clasecitas, da sus capacitaciones, pero la idea es que vayan en sitio y puedan ver bien lo que implica la conservación del agua, ¿verdad?, todo el proceso, digamos, la biodiversidad que tiene la finca, la microcuenca, y cómo cuidarlos. Pero esa es parte de esas finquitas que les cuento, que están por firmarse el convenio con acueductos y alcantarillados. Ronald, ahora también que mencionamos el tema de turismo, usted participó en la gira que recientemente también organizó la federación con la gente del ICT y el grupo del CIPCO. Bueno, hablar un poco también sobre proyectos de turismo, y tanto de la Unión como a nivel provincial. Pues sí, como le decía al principio, hay un fenómeno que se siente al Cantón de la Unión como un cantón dormitorio, donde la gente solo llega a dormir y listo, solo vive o duerme, ¿verdad? Y también, bueno, hay que tener en cuenta y hay que aprovechar el potencial turístico que tiene el Cantón de la Unión, para que se hagan la idea los que nos escuchen, y vos también, cuando vos venís, ya sea por la Florencio del Castillo o por la carretera vieja de San José a Cartago, pasas por el Cantón de la Unión, como partiéndolo en dos, y a mano izquierda, como viniendo de San José a Cartago, tenés una zona protectora, que es esta que le cuento, de la microcuenca del Tiribí, con ese potencial turístico, y a partir de ahí un encadenamiento, digamos, por lo menos de una ruta gastronómica y digamos, o de miradores, muy linda para explotar, y también, digamos, que sea un cantón para visitar, ¿verdad? Y a mano derecha tenemos la zona protectora de los Cerros de la Carpintera, que tiene, bueno, es uno de los pocos pulmones que nos quedan dentro del GAM, donde hay una biodiversidad bastante grande, y también hay fuentes de agua que aprovecha tanto la municipalidad como otros puntos del GAM. Ese potencial hay que explotarlo, digamos. Actualmente hay iniciativas privadas, sobre todo lo que en la zona protectora de la Carpintera, como Pronatura. Bueno, está el Campo Escuela Iztarú, que es uno de los campos escuelas de guías y scouts más grandes del mundo, el tercero, está entre los 5 más grandes del mundo. Y bueno, también hay una infinidad
de proyectos que se están desarrollando ahí, privados, pero con enfoque turístico. Ronald, ya para ir cerrando el programa, bueno, hablemos un poco a nivel provincial. Usted, entra en la municipalidad y también tiene la experiencia ya de pues formar parte del consejo directivo de la federación. Amplía un poco más la visión ya no solo a su cantón, sino a nivel provincial. ¿Qué análisis hace de lo que ha sido esa experiencia a nivel provincial? ¿Cómo ve el municipalismo ya y qué tal ha sido, pues, para usted ese trabajo que ha hecho durante ya un año en la federación? Casi un año, sí. Es importante porque, lo que decía ahora, es importante que el régimen municipal esté en constante resonancia. Lo que pasa en un cantón no tiene que ser como que pasa en una isla, tiene que sentirse en los demás, sobre todo en las buenas prácticas. Y creo que la Federación de Municipalidades de Cartago brinda eso. Entonces, de las pocas municipalidades, o las federaciones, perdón, que tiene a todos sus municipios integrados, ¿verdad? Entonces es importante el intercambio de experiencias que hay, la solidaridad que hay entre cantones, porque bajo nuestro régimen municipal costarricense se ven unas desigualdades muy grandes. No es lo mismo el presupuesto que maneja el Cantón Central que por ejemplo lo que pasa en Jiménez. Y la Federación brinda un método de solidaridad, de que recursos que se ven acá en Cartago Centro se puedan desplazar allá por medio de la Federación con su unidad técnica. Entonces es importantísimo el reconocernos como cartagineses en nuestras problemáticas y en nuestras buenas prácticas para ir superándonos. En la solidaridad creo que se puede lograr mucho y la transformación del país pasa mucho por eso. Finalmente, Ronald, actualmente usted está dedicado solamente al tema de la municipalidad o fuera de ello, ¿qué también podemos saber de Ronald? Pues además de la vida política, me dedico mucho al movimiento social. Estoy integrando, como les he recalcado durante toda la entrevista, soy integrante del movimiento Trivilimpio, pero también a nivel nacional soy integrante o soy vocero del movimiento de Culturas Vivas Comunitarias Costa Rica, que es un movimiento acá articulado a nivel nacional, pero que también se ha integrado latinoamericanamente. Entonces ahí trabajo bastante también con otra red que se llama Guana Red, y pues esporádicamente también hago trabajos ahí como de asesoría en la Asamblea Legislativa con el despacho de Francisco Camacho, que es el diputado nuestro del Frente Amplio por la provincia de Cartago. ¿Qué espera de lo que viene ahora en adelante? Apenas llevamos un año en el tema municipal, pero todavía le restan 3 años más. Sí, creo que es aterrizar estos proyectos, ¿verdad? De los que hemos estado hablando, porque todos han sido, impulsados, pero todavía no han llegado a buen puerto, porque tiene este gran dilema que tiene que estar también, que es el tema burocrático, ¿verdad? No es simplemente decir vamos a hacer algo y se hace y listo. Eso exige un montón de otras acciones para poder que se concreten. Entonces es ir concretando esas y ir haciendo la labor que también nos toca, ¿verdad? No hay que dejar de lado que la función política en los consejos municipales también está mucho en el control político, en verificar que las cosas se hagan de la manera correcta y en beneficio de la gran mayoría. Y en ese tema, pues esos son los 4 años que hay que estar pendiente, denunciando, levantando la voz y aportando a que el balance de las fuerzas políticas vayan a favor de la comunidad. Agradecerle, Ronald, que ha participado acá en el programa Municipalistas, y vamos a estar muy pendientes de todos esos proyectos, y por supuesto que las puertas quedan abiertas para cuando quiera venir a comunicar cualquier información, cualquier producto de los que está trabajando usted, tanto a nivel nacional como a nivel de su cantón. Muchas gracias más bien por la invitación y estamos a la orden. Y agradecerles a ustedes, les invitamos a que continúen escuchando FEDEMU Cartago Radio, la voz de las municipalidades de la provincia. FEDEMU Cartago Radio, la voz de las municipalidades de la provincia.